Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Entramos al comentario número 3 de la Parashá Vayakhel Pekudei. Estamos en el capítulo 35, versículos 27 y 28 de Shemot, Éxodo. Los líderes. Cuando los israelitas estaban a punto de abandonar Egipto y Moshe les ordenó que solicitaran diferentes objetos de valor de los egipcios, era natural que cada quien los solicitase según su gusto y condición social. Por este motivo, comenta Ibn Ezra, que los líderes solicitaron piedras preciosas, las que ahora contribuían para la edificación del tabernáculo, dado que en tales piedras preciosas se debían inscribir los nombres de las tribus para que ello fuese un memorial ante Dios. Era natural que los líderes fuesen quienes deseasen aportarlas para sus respectivas tribus, comenta Hiskuni. Por lo demás, cabe destacar como algo bastante extraordinario que después de tantos meses en el desierto aún tenían aceite de buena calidad para la menorá, termina diciendo Ibn Ezra. Ahora, Rashi cita a Rabbi Natán, quien hace notar que el vocablo líderes está escrito sin las dos letras yud, que normalmente debería llevar. Esta forma defectuosa de escribir un título denota una crítica implícita a estos por no haber llevado sus contribuciones sino hasta que todo lo demás había sido ya donado. Aunque esto fue con buena intención, debido a que asumieron que las contribuciones generales no serían suficientes y esperaron a ver ¿qué es lo que faltaría? De todas maneras, la respuesta general fue tan entusiasta que virtualmente no dejó cabida a que los líderes contribuyesen nada. Así, debido a que fueron indolentes al no acudir de inmediato, la Torá escribe su título de manera defectuosa, pues si hubiesen tenido tanto fervor por el tabernáculo como la gente ordinaria, se hubieran sumado a ese generoso esfuerzo colectivo sin dilación alguna. Sin embargo, al ver que su comportamiento había dejado algo que desear, los líderes no repitieron su error cuando se celebraron las festividades de la dedicación del tabernáculo. Entonces llevaron sus donativos de inmediato. Esto lo veremos en Bamidbar capítulo 7. El caso de los Neesim, príncipes. Capítulo 35, versículo 27. Los líderes trajeron piedras sorham, onix, y otras piedras preciosas para montar en el efod y en el josem, pectoral. Nesim es la forma plural de nasi, príncipe o líder. Siguiendo el comentario anterior, explica a Rabbi Natán y Rashi y otros sabios que los príncipes de Israel tenían buenas intenciones, pero lamentablemente fueron perezosos en llevar lo necesario para la construcción del Mizcam, argumentando que era mejor esperar para así poder completar lo que el resto del pueblo no pudo contribuir. Los príncipes de las tribus dijeron a Moshe, nosotros solos suministraremos todos los materiales para el Mizcam, sin necesidad de pedirle el resto de los israelitas. Los príncipes creían que Hashem preferiría habitar en un santuario construido con materiales suministrados por ellos. Moshe les dijo que el Eterno aceptaría toda donación de israelitas generosos del alma. Ante esto, los príncipes replicaron, nosotros no donaremos junto con los Bene Israel, donaremos lo que falte al final. Ellos subestimaron las ofrendas de sus hermanos hebreos, quienes donaron hasta de manera sobrada. Entusiasmados, todos los Bene Israel se amontonaban para participar dando. Cuando los Neesim vieron que ya no era necesario donar más materiales para el Mizcam, entonces ellos aportaron las piedras preciosas para el pectoral y el efod, como señala el texto.
Los jefes siempre tienen que ofrendar más que los demás. Para ser líder se requiere más sacrificio en todo sentido. Así que los privilegios que gozan los jefes son comparados por sus sacrificios. Aquel que recibe más de lo alto debe aportar más. Sin embargo, según la lectura, por haber retrasado sus ofrendas, Hashem omitió una letra del título de Nesim. Más tarde, ellos se mostraron ansiosos para ofrendar los sacrificios inaugurales con el objetivo de corregir su falta. La doble yud del vocablo. Nesim. Rashi explica que la palabra hebrea para príncipes o líderes debe escribirse con las letras Nun, Shin, Yud, Aleph, Yud, como se ve en Éxodo capítulo 16, versículo 22. La primera Yud es parte integral de la palabra, en tanto que la segunda Yud indica la forma plural, sin requerir el uso de la letra Min. Al final, Nesim en este pasuk quedó con Nun, Shin, Aleph y Men, leyéndose Nesim, sin ninguna Yud. Rashi enfatiza que el pasuk 27 es el único caso en que Nesim aparece sin ninguna Yud. Nesim llega a sí mismo a escribirse en otros textos de la Torá con una sola Yud, pero solo para darle forma plural, in, al vocablo quedando de esta manera, tal como se lee en Éxodo capítulo 34, versículo 31. Ha-Nesim, los príncipes. Así pues, luego de la falta de los líderes, una letra Yud fue retirada por Hashem del vocablo. Algunos ejemplos de cómo la Torá registra el vocablo Nesim son los siguientes. Éxodo capítulo 35, versículo 27. Éxodo capítulo 34, versículo 31. Génesis capítulo 17, versículo 20. Capítulo 25, versículo 16. Y Éxodo capítulo 16, versículo 22. Betzalel, la mente maestra del Mishkan. Capítulo 35, versículo 30. Dijo Moshe a los israelitas, miren, Hashem designó a Betzalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Yehudá. Betzalel significa bajo la sombra del Eterno. El hecho de que se cite aquí a los ascendientes de Betzalel se debe a que Miriam, hermana de Moshe y Aarón, era también madre de Hur. Hur, hijo de Caleb, esposo de Miriam. Por tanto, era bisabuela de Betzalel. Miriam era considerada profetisa entre los hebreos. El joven de 13 años, Betzalel, tenía una percepción espiritual semejante a la de su bisabuela. Semejante don permitía a Betzalel comprender con mayor precisión la forma en que debían elaborarse las piezas del Mizcán. El Mizcán dice que Betzalel, el Midrash dice que Betzalel no solo se empeñó en el asunto material de las piezas del santuario, sino que se interesó en gran manera en el reino espiritual, esforzando su mente para comprender el significado profundo que estaba detrás de cada objeto sagrado. Moshe no tenía el alcance de Betzalel. Únicamente Betzalel le fue otorgada sabiduría e inspiración divina para estos efectos. Capítulo 36, versículos 3 al 6. Tomaron delante de Moshe. Las contribuciones para el tabernáculo habían sido llevadas a la tienda de Moshe en grandes cantidades el primer día de su convocatoria a las mismas. Ahora les dijo a Betzalel y a otros que las transportasen al área donde se llevaría a cabo los trabajos. Mas en su celo de participar en tal evento, la gente siguió llevando donativos a donde estaba Moshe a pesar de que todo ya había sido trasladado de esa área. Por ello, luego de unos días, los artesanos le informaron a Moshe que ya había más que suficiente, lo que instó a Moshe a poner fin a los donativos. En tal sentido, cabe señalar que esta secuencia de acontecimientos es un tributo a todos los participantes de los mismos, pues la generosidad de la gente no tenía límites. Los artesanos eran escrupulosamente honestos, rehusándose a tomar más de lo que se necesitaba, y Moshe, por su parte,
a diferencia de gobernantes típicos, no estaba interesado en vanagloriarse mediante la acumulación de grandes fortunas que tuviesen luego a su disposición, concluye el Rambam. Versículo 7. Y lo recolectado fue suficiente para todas las tareas que debían hacer y sobró. ¿Qué se hizo con el material sobrante? Además, hay una contradicción en este versículo, pues si había habido suficiente, ¿cómo es que hubo sobras? He aquí varias de las respuestas ofrecidas. El Rambam. Solo hubo una pequeña e insignificante cantidad de material extra y lo sobrante se guardó para reparaciones futuras o fue empleado para hacer utensilios adicionales para el servicio del tabernáculo. El Seforno. Puesto que había un poco de sobras, los artesanos podían hacer sus trabajos sin escatimar su uso de materiales. El Or Ahaim, para que se emplease lo donado por cada contribuyente y no se avergonzara a nadie por medio de la devolución de su donativo. Sucedió un milagro y todo lo extra, de alguna manera, terminó por ser incorporado en el tabernáculo o sus componentes, sin que ello provocara que ninguna de sus partes fuese más grande de lo que debía ser. Toda cosa material, como por ejemplo la comida, puede ser elevada y santificada a través de la bendición y del lavado ritual de las manos, otorgándole de esta manera espiritualidad y santidad. Pero en cambio, la persona que no bendice antes y después de comer se asemeja a los animales que comen todo lo que se encuentran a su alcance sin pedir permiso a Dios y sin agradecerle. Además, al comer la persona debe tener la intención de no hacerlo solamente por su propio placer corporal, sino para reforzar y dar vida a su cuerpo para poder servir más a Dios. Debemos decir que en esencia el dinero es algo material, pero en el momento en el cual se cumple con la misbah de Sedaká o de mantener al estudio de la Torá, el dinero cambia su esencia y de ser algo material se convierte en algo espiritual, de lo cual dependen muchos mundos, señala la Torá David. Capítulo 37. La Torá culmina la narración de la construcción del tabernáculo, hablando de los objetos que representan la esencia de la enseñanza que imparte el santuario. En las palabras del conocido himno de Shabbat, último en realización, más primero en concepción, estos objetos, los que son parte de la estructura del tabernáculo, simbolizan ideales humanos quintaesenciales. El arca expresa que han sido transmitidas las enseñanzas de Dios. La mesa refleja la lucha humana por mantener el ser físico por medio de la contienda incesante por el pan de cada día. Y finalmente la menorá manifiesta la obligación del hombre de difundir la luz de la Torá más allá de sus confines personales. En otras palabras, el arca que está en el santo de los santos brilla con la luz de santidad hacia la mesa y la menorá y desde las mismas al mundo entero. Además, Ramban deja en claro que estos objetos significan el propósito del Éxodo, pues su santidad era reflejo de las excelsas cualidades de los patriarcas y las matriarcas, cuyos hogares y seres mismos estaban llenos de la santidad que desde siempre, por ser lo central de la vida, en el tabernáculo, el templo, y cuando estos últimos están ausentes en las aspiraciones de todo judío. Versículo 1. E hizo Betzalel el arca sagrada con madera de acacias, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. La longitud del arca era 2 codos y medio, su ancho 1 codo y medio, y su altura era 1 codo y medio. El arca sagrada contenía las tablas de la ley, fuente de inspiración espiritual, y las dimensiones del arca eran fracciones en vez de valores enteros.
para enseñarnos que uno debe fraccionar, romper sus malos hábitos antes de pretender acceder a los más elevados niveles de espiritualidad. Asimismo, siendo que el arca contenía las tablas, representa el estudio de la Torá y por eso sus medidas son fracciones, para indicarnos que independientemente de cuánto uno la estudie y analice, jamás podrá dominarla por completo, pues el máximo avance que uno puede lograr en ese terreno es apenas una fracción del vasto mar de principios y valores que ella, la Torá, representa, señala la Torá Emet. Versículo 8. E hizo el lavatorio de cobre con su base de cobre, fabricándola con los espejos de las multitudes que se congregaron a la entrada de la tienda de asignación. Con los espejos de las multitudes. El lavatorio, el Kior, era un gran cuenco de cobre en el patio del tabernáculo en el cual se requería que los Coanín se lavaran las manos y los pies antes de realizar el servicio. Este no fue hecho de cobre a partir de las contribuciones voluntarias, puesto que el lavatorio no está mencionado sino hasta más adelante, en el capítulo 30, los versículos 30 y 31. Capítulo 35, versículos 30 y 31. Entre los objetos que fueron hechos de este material, esto lo derivamos del hecho de que nuestro versículo nos dice que el lavatorio fue fabricado exclusivamente a partir de las laminillas de cobre muy brillantemente pulidas, que las mujeres usaban como espejos en aquellas épocas. Cuando se lanzó la convocatoria para las contribuciones, las mujeres llegaron con sus espejos de cobre y los apilaron ante la residencia de Moshe, la que hasta antes de la edificación del tabernáculo era conocida como la tienda de reunión. Éxodo capítulo 33, versículo 7. Sin embargo, Moshe quería rehusarse a aceptar tales donativos para el tabernáculo debido a que los mismos habían sido usados para despertar deseos libidinosos en la intimidad. Pero Dios le dijo que se equivocaba, debido a que esos mismísimos espejos habían sido fundamentales para la supervivencia de la nación anteriormente. Nuestros sabios nos enseñan que en Egipto los hombres solían llegar a sus casas exhaustos luego de un día de trabajo arduo en los campos y las mujeres empleaban tales espejos para inspirarlos a continuar una vida conyugal normal. Gracias a estos, multitudes de niños israelitas habían nacido. Por ello, Dios dijo que no solamente deben ser aceptados los espejos, sino que además los mismos serían lo único de lo que se haría el lavatorio. Y la razón por que la Torá no estipule dimensiones o medidas alguna del mismo es que todos y cada uno de tales espejos debían ser utilizados en su hechura independientemente de cuán grande resultase. Así de sacros eran, señala Ibn Ezra. En tal sentido, el lavatorio era efectivamente único en su género porque en el futuro su agua sería usada para hacer la paz entre el hombre y la mujer, probando la inocencia de las mujeres falsamente acusadas de adulterio. Bamidbar, capítulo 5, versículo 17 al 28. Es decir, los implementos que habían unido los, los implementos que habían unido a hombres y mujeres en Egipto eran ahora usados exclusivamente para fabricar el utensilio que acabaría con sospechas en el matrimonio, concluye Rashi. Los querubín, capítulo 37, versículo 9. Los querubines tenían las alas abiertas hacia arriba, cubriendo la cubierta con sus alas. Sus caras estaban dispuestas mirándose mutuamente y a su vez orientadas hacia la cubierta. Los querubín que estaban tallados en la parte superior de la cubierta del arca sagrada eran como un barómetro que mostraba el estado de ese matrimonio. Cuando había Shalom Bait, armonía marital, entre el Creador y su pueblo, los querubines tenían los rostros uno frente al otro. Sin embargo, cuando el pueblo se descarriaba y le era infiel a Hashem, los rostros de los querubines miraban en direcciones contrarias. La Mishnah
nos dice y nos hace entender que en Yom Kippur, cuando todo el mundo estaba parado en el patio del Beit Hamidash, no había un alfiler, pero cuando llegaba el momento de postrarse en la oración, había lugares de sobra. El doctor Adolfo Reutemann comparte otro interesante dato en su libro Del tabernáculo al templo, diciendo, en cada uno de los extremos del propiciatorio había un querubín, ambos frente a frente con las alas extendidas. Los querubines y el propiciatorio servían a manera del trono divino y el arca como estrado para los pies de Dios. La menorá de oro, versículo 17. Hizo la menorá de oro puro, labrada a martillo hizo la menorá. Su base y su columna, sus copas, sus esferas y sus flores eran de una misma pieza. El candelabro era la fuente de luz en el tabernáculo. Entre otras cosas, simbolizaba la comprensión y el esclarecimiento. Este era uno de los objetivos más importantes del tabernáculo, fabricado completamente de oro puro y moldeado a fuerza de golpe de martillo. El repentino y elusivo destello de ideas e iluminación en la mente es similar a un rayo de luz que cruza el cielo oscuro. Cada alma es una fuente de iluminación divina. Es en este sentido que el alma es llamada metafóricamente lámpara de Dios. Las 7 lámparas, brazos de la menorá, representan los 7 tipos básicos del alma judía. Cada tipo tiene su camino particular de la revelación de divinidad basados en las 7 emociones básicas. 1. El amor a Dios. 2. El temor de Dios. 3. La conexión con Dios a través del estudio de la Torá. 4. El sobreponerse a los obstáculos que se oponen a la divinidad en el mundo. 5. El apreciar la bondad de Dios. 6. El orgullo de ser un emisario de Dios en el mundo. Y 7. La humildad. Para algunos otros estudiosos, la menorá habría tenido el significado cósmico del árbol sagrado, cuya luz habría simbolizado fertilidad, vida eterna, salvación y de manera general a la presencia divina, señala el doctor Adolfo Reutemann. Los espejos femeninos. Volvamos al versículo 8. Estamos en el capítulo 38, versículo 8. Hizo la pileta de cobre con su base de cobre. Los hizo de los espejos de cobre de las mujeres que se congregaban a la entrada de la tienda de reunión para entregar sus contribuciones. La Torá registra cómo debe ser construido el Kior, fuente de bronce. Todos los elementos del Mishkan, incluyendo las copas de los Kohanim, elementos diversos, las ropas de los Kohanim y elementos diversos, fueron construidos o confeccionados con las donaciones de los hijos de Israel. Sin embargo, el Kior fue construido con materiales especiales que no provinieron de la donación común. La fuente de metal era un recipiente de cobre con sus llaves de agua en la parte exterior y lo usaban Aarón y sus hijos para lavarse las manos y los pies antes de efectuar los servicios sagrados. Vemos aquí un punto importante, el aspecto de la vida humana que aparentemente podría ser quizás algo obsceno y lascivo, viene a ser en realidad algo sublime, sagrado y espiritual. Por supuesto, si se lleva a cabo conforme a las reglas y con pureza. El mensaje aquí es que el deseo de las mujeres de estar bellas ante sus esposos no es vanidad, sino un interés divino, porque el núcleo básico del judaísmo es la familia y por ende la armonía conyugal resulta muy importante. Cuando nosotros ofrendamos o hagamos sedacá, será vital hacerlo con un corazón puro y generoso. De lo contrario, el acto de dar no generará ningún beneficio espiritual. Cuando nuestro corazón está contento y estamos conscientes de que el acto de compartir trae más a nuestra vida y al mundo por medio de revelar la luz, entonces el poder de nuestra donación se activa. Hasta aquí el comentario de la Parashá Vayakhel. En el próximo comentario estaremos
analizando la Parashá Pekudei. Que el Eterno continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torá. Shalom.